¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Me pueden escuchar? ¿Se puede? ¿Se ve la pantalla? Confírmenme, porfa. Voy a comenzar la clase. Perfecto. Muy bien, entonces comencemos la clase de hoy. Lo que vamos a hacer será, vamos a hablar un poquito de problemas um, de un grado de libertad de nuevo, hablar un poquito de dinámica de un grado de libertad. Nos vamos a enfocar en el tema gráfico ahora y en el cálculo de algunas constantes necesarias en las ecuaciones que nos dan la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y todo eso, ¿no? Y luego vamos a dedicar la mayor parte de la clase al cálculo de la rigidez lateral. Ahora sí vamos a darle números a aquello que la semana pasada recordamos. Demoraremos unos 20 minutos en hacer el repaso de la parte de dinámica porque no es lo principal, ya que ustedes lo harán con el profesor de teoría de nuevo. Y el resto de la clase, que será 1 hora y 20 minutos aproximadamente, la dedicaremos al cálculo de rigidez lateral para diferentes condiciones de análisis y exploraremos un poquito ese lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la semana pasada habíamos recordado un poquito las ecuaciones de vibración libre no amortiguada, ¿no? Teníamos la ecuación diferencial, esos parámetros necesarios, frecuencia natural, periodo natural, frecuencia cíclica, y la ecuación de la solución era esta suma de funciones trigonométricas. Posición inicial, velocidad inicial sobre frecuencia natural, todo bien. Ahora vamos a ver cómo es la gráfica, ¿sí? Entonces, para un sistema con estos parámetros, esta masa, posición inicial, rigidez, velocidad inicial, la posición versus el tiempo se ve de esta manera, ¿no? Desplazamiento el eje Y, tiempo el eje X. Y ahora hablaremos un poquito del tema gráfico. El primer parámetro que podemos obtener de la gráfica es esta distancia. ¿Recuerdan qué parámetro nos daba esa distancia? ¿Recuerdan cuál era el parámetro que les daba esa distancia? ¿Cuál era el significado de esa distancia, de pico a pico? La amplitud. La amplitud era el desplazamiento, el periodo, exacto, el periodo. ¿Sí? Era el tiempo que demoraba desde un pico a otro, desde un extremo a otro. La amplitud era esto. Permítanme hacer unas modificaciones. Hola. ¿Sí? Ya. La amplitud era eso. Esta distancia era la amplitud. ¿Ok? Y, bueno, el periodo nos dice, por ejemplo, aquí, el periodo es más o menos 0.1 segundos. Y a partir del periodo nosotros podemos calcular la frecuencia natural, podemos calcular la frecuencia cíclica, ¿cierto? 1 sobre periodo natural y en este caso sale más o menos 10 Hz. ¿Qué quiere decir estos 10 Hz? ¿Qué implica este 10? ¿Qué significaba? Muy bien, 10 oscilaciones por segundo, exacto. Entonces, el periodo nos da cuánto tiempo demora en dar una oscilación y la frecuencia nos dice cuántas oscilaciones damos en un segundo. Muy bien, excelente, ¿verdad?
Ok, entonces esto es lo que podemos obtener gráficamente de esto. Ahora hablemos de vibración libre subamortiguada. Entonces, algunas de las ecuaciones que aparecían era esta, ¿no? La razón de amortiguamiento, voy a escribir acá los nombres que le daremos a estos parámetros. A esto le daremos el nombre de razón de amortiguamiento o fracción de amortiguamiento, como quieran, en realidad es lo mismo. El de acá a la derecha es el coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿vale? Y esta de acá abajo es la frecuencia amortiguada. Listo. La solución de un sistema amortiguado que se presenta cuando la razón de amortiguamiento es menor a 1 se obtiene a través de esa ecuación. El exponencial del negativo de la frecuencia natural por el tiempo más posición inicial, coseno de frecuencia amortiguada, esa fracción que no la voy a mencionar nuevamente, multiplicado por el seno de la frecuencia amortiguada por el tiempo. Sí, poco a poco aparecen más ecuaciones, por eso es muy importante que tengan un formulario, ¿vale? Veamos ahora cómo es la gráfica. De color azul se observa el sistema de vibración libre y de color rojo el sistema de vibración libre subamortiguado. Si uno conecta estos puntos, este de acá, 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 y todos los picos, uno encuentra una tendencia. Sigue es una curva exponencial y matemáticamente nosotros podemos obtener esta función que está dependiendo, que depende de la razón de amortiguamiento. Me parece que ustedes han visto esto igual en dinámica, en el curso de dinámica, si no, no hay problema, igual lo vamos a ver en las semanas próximas en la teoría. Pero es suficiente saber que si nosotros unimos estos puntos, nosotros obtenemos una función que depende de la razón de amortiguamiento. ¿Y para qué nos sirve conocer esta curva? A ver, la masa la obtenemos mediante el metrado. La rigidez la obtenemos mediante el análisis estructural. ¿Cómo creen ustedes que se obtienen los coeficientes de amortiguamiento? ¿De qué dependen? ¿Cómo se calculan o qué se hace con cómo se obtiene estos? ¿Cómo se obtienen esos parámetros? Si de alguna manera ustedes pudieran obtener la gráfica, ¿no? Esta gráfica de posición versus tiempo para un sistema subamortiguado, y conectaran esos puntos, ustedes quizás de alguna manera podrían despejar el valor de la razón de amortiguamiento a partir de esta función. Entonces uno hace experimentos y de los experimentos obtienes estos puntos. Porque el coeficiente de amortiguamiento es un parámetro que depende del material. El concreto tiene un rango de valores que me parece que es de 0.07 a 0.10 o de 0.05 a 0.10. El acero también tiene cierto rango y cada parámetro tiene un rango.
nosotros cuando diseñemos, la norma nos pide utilizar una razón de amortiguamiento de 0.05. O sea, técnicamente nosotros podríamos utilizar otro valor, ¿cierto? Pero recuerden que la norma nos da estas guías, ¿no? Que son como un seguro, ¿no? Para nosotros seguir lo que nos dice la norma es como un seguro, ¿no? Es algo que nos protege, ¿no? O sea, ante cualquier eventualidad. Nosotros hoy hemos seguido todo lo que dice la norma, hicimos lo correcto, ¿no? Entonces, así es como uno obtiene la razón de amortiguamiento, la fracción de amortiguamiento, a partir de experimentos. ¿Ok? No voy a entrar en detalles sobre cómo es la fórmula, solo para ir mencionándolo, ¿no? Estas clases son para ir mencionando un poquito las cosas. Ya eventualmente en las clases teóricas recordarán las ecuaciones a más detalle de lo que hicieron en el curso de dinámica. Ahora, ya hemos hablado de un sistema subamortiguado. ¿Qué tal un sistema críticamente amortiguado? ¿Cuál era la condición para obtener un sistema críticamente amortiguado? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo es que uno obtenía un sistema críticamente amortiguado? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era el valor que debía tener la razón de amortiguamiento en este caso? Uy, exacto, era igual a 1. Y yo les estoy dando aquí la ecuación que nos permite obtener la posición con respecto al tiempo para un sistema críticamente amortiguado. Ahora hablemos sobre cómo calcular los coeficientes C sub 1 y C sub 2. ¿Cómo harían para calcular esos parámetros? ¿Cómo se calculaban estos parámetros? Si es que conocemos la posición inicial y la velocidad inicial. Ok, entonces con las condiciones iniciales efectivamente, entonces yo podría decir que bueno, la posición en cero, y reemplazo la ecuación, ¿no? C sub 1 más 0 multiplicado por t por el exponencial de, ¿cómo era? Menos frecuencia natural por el tiempo, ¿ok? O sea, 0, es decir, esto es 1, entonces está fácil. La velocidad inicial, perdón, la posición inicial es igual a la constante 1. ¿Y cómo harían para utilizar, cómo haces, Brandon, para utilizar la velocidad inicial? ¿Hay algo que tienes que hacer? ¿Hay algo que tienes que calcular? Correcto, sí, derivar. ¿Vale? Entonces, este procedimiento lo vamos a tener que hacer de acá a unas semanas cuando veamos vibración forzada. La ecuación a derivar va a ser mucho más complicada, pero es una buena idea, ¿no? Practicar eso ahorita. Hay algunos que deben recordar perfectamente cómo hacer las derivadas, hay otros que deben verlo un poco más complicado, ¿no? Derivada del primero por el segundo, c sub 2 multiplicado por el exponencial de menos la frecuencia natural por el tiempo, más el primero multiplicado por la derivada del segundo. El primero derivada del segundo menos frecuencia natural exponencial de menos la frecuencia natural por el tiempo.
Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, esto es 1, esto es 0, esto es 1. Por lo tanto, c sub 2 es igual a la velocidad inicial más c sub 1 multiplicado por la frecuencia natural. ¿Sí? Este procedimiento lo vamos a hacer varias veces, es lo único que se tiene que hacer, ¿no? Igualar cuando el tiempo es igual a 0, o derivar y igualar la velocidad con la velocidad inicial cuando el tiempo es igual a 0. ¿Sí? Bastante estándar, nada muy sofisticado. Y la gráfica se observa de esta manera, es la de color negro. Voy a resaltarlo porque creo que no se ve muy bien, ¿no? Es como esto. ¿Ok? Se observa que el desplazamiento decae muy abruptamente, ¿no? En comparación con la vibración libre sin amortiguamiento, que es de color azul, y la vibración libre subamortiguada, que es la que planteé de color rojo. ¿Cierto? El desplazamiento decae de una forma muy rápida. Realmente no vamos a trabajar mucho con sistemas críticamente amortiguados o sobreamortiguados, pero igual, pues, como parte del repaso estamos incluyendo esto. Ahora, luego tendríamos acá la ecuación de un sistema sobreamortiguado. Ya quedará para ustedes el cálculo de C sub 1 y C sub 2. Y bueno, eso es todo lo que íbamos a hablar realmente de los temas gráficos de sistemas dinámicos de un grado de libertad. Lo importante en realidad hasta ahorita es recordar que el tiempo es igual a, el periodo es igual a la distancia entre las crestas, ¿no? La amplitud es igual a la distancia máxima que viaja la estructura. Y recordar un poquito que si es que uno quiere calcular, lambda 1 y lambda 2 es esto. Son constantes que salen en la solución nada más. No sé si tienes que hacer la derivación, es exactamente igual. Y lambda 1 y lambda 2 son como cambios de variables para que esta ecuación no sea tan larga, ¿no? Porque si lambda 1 y lambda 2 estuviese aquí arriba sería demasiado largo, ¿no? Y para evitar confusiones, ¿no? Esto lo pueden meter el i adentro de la ecuación y termina siendo, ¿sí? Por si no quieren trabajar con esto. Puede ser así. Sí pueden meter ese término adentro de la raíz. Ok, entonces hemos dedicado 20 minutos a esto. Realmente es lo que teníamos planeado, porque aquello en lo que vamos a demorar más tiempo es en el cálculo de la rigidez lateral. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta con respecto a esto? Con respecto al cálculo de las constantes, algún tema gráfico. ¿Todo bien? Vale, genial. Entonces ahora hablemos de el cálculo de rigidez lateral. Si vamos a analizar con números, ahorita voy a poner una pantalla en blanco, para que hagamos el cálculo de la rigidez lateral de un pórtico simple. Y vamos a debatir qué es lo que pasa cuando afirmamos o planteamos la hipótesis que las vigas son infinitamente rígidas o infinitamente flexibles. ¿Alguien recuerda cuál era la rigidez lateral de una columna en voladizo antes de que comencemos con todo esto? ¿Alguien recuerda cuál era la ecuación de la rigidez lateral para una columna en voladizo? ¿O una columna doblemente empotrada? ¿Qué es lo que hicimos la semana pasada? Entonces un caso sería empotrado y otra es en voladizo.
o con un apoyo simple. Ok, a ver, revisen sus apuntes, a ver si alguien recuerda esto. Ok, 12i sobre el cubo, muy bien ambos. 12i sobre l al cubo, y el de la derecha. Estos dos casos de la derecha. 13i, muy bien. Ok, ya. 13i sobre l al cubo. Muy bien. Ahora sí, hagamos un ejemplo en el cual calculemos la rigidez lateral de un pórtico simple. Voy a hacer un dibujo acá arriba, en un momento, por favor. Entonces tendremos un pórtico simple. ¿Ok? Primera pregunta. ¿Cuántos grados de libertad no restringidos tiene esta estructura? Ah, wait. Esperen un ratito, voy a plantear aquí, voy a escribir algo acá arriba. Siempre asumimos esto. Siempre asumimos que los elementos son infinitamente rígidos axialmente. ¿Ok? Siempre vamos a plantear esta hipótesis. ¿Ok? Vale. Entonces, sabiendo esto, ¿cuántos grados de libertad no restringidos tiene la estructura? Muy bien, ¿cuáles son? ¿Podrían mencionarlos? Desplazamiento y los dos momentos exactos. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuántos grados? ¿De qué tamaño es la matriz de rigidez que vamos a utilizar en las columnas? Muy bien, de la viga. Listo, ok. Entonces vamos a considerar esta información. Este es el módulo de elasticidad. Estas son las dimensiones de la columna. Esas son las dimensiones de la viga. Vamos a considerar una altura de 3.2 metros. Sí, cualquier número, no estoy poniendo nada de alguna forma en particular. La longitud va a ser 5.2 metros. 5.3 porque no sea igual. Listo, ok. Entonces ahora definamos los grados de libertad no restringidos. Una pregunta. Necesito colocar los grados de libertad no restringidos. Necesito plantearlos en el dibujo. Necesito colocarlo en el esquema o no. No es necesario, ¿cierto? Recuerden que lo que queremos calcular aquí es únicamente la rigidez lateral. Si es que ustedes se encuentran en un ejercicio en el cual les parece que tienen que calcular todas las matrices de rigidez y hacer uso de ellas, por ejemplo, si les pidieran, no sé, pues, las reacciones, incluso si es que les piden las reacciones, realmente no necesitan calcular toda la matriz de rigidez. Pero si fuese una estructura más compleja y fuese realmente necesario, ok, no nos quedaría otra más que calcular toda la matriz de rigidez. Pero si solo les piden la rigidez lateral, ustedes pueden limitarse a hacer el cálculo únicamente de los términos que nos interesan. Por ejemplo, la columna que yo voy a colocar aquí de color, esta será la columna que yo designaré azul. Uy, casi no se nota eso, ¿no? Esta será azul y esta será
BR, ¿vale? Otra cosa muy importante antes de proceder es que nosotros planteábamos la orientación de las columnas hacia abajo, ¿cierto? La orientación de las columnas es hacia abajo, de tal manera que la matriz de la columna sea lo que usualmente conocemos como matriz de la viga, aunque es exactamente lo mismo. Entonces ahora calculemos la matriz de rigidez de la columna. Bien, entonces, ¿podrían responder esta encuesta que voy a plantear? Ok, ¿podrían responder esta encuesta, Gonzalo, que he puesto de esta encuesta que les aparece ahora? ¿Cuál es la inercia que voy a utilizar para la columna si me piden que la columna esté alineada en la dirección en la que aporte más rigidez? Mientras responden, denme un minutito, por favor, de regreso. Ok, si nos dicen que la columna esté alineada en la dirección en la que aporte más rigidez, básicamente quiere decir que la alineemos de tal manera que los números, no los términos de la matriz de rigidez sean mayores. ¿Cierto? Más rigidez quiere decir que los números son básicamente más grandes. Entonces, ¿cuál de estas dos ecuaciones nos da mayor rigidez? Números más grandes. Claramente, cuando 0.6 esté elevado al cubo, vamos a tener una mayor rigidez. Recuerden también lo que comenzamos la semana pasada, ¿cierto? Si este fuese un muro de corte, ¿cierto? La longitud más larga es la que consideraríamos para elevar al cubo en el cálculo de la inercia, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la inercia aquí abajo. La inercia de la columna será igual a 0.4 por 0.6 al cubo sobre 12. ¿Cuánto sale eso? Sale 7.2 por 10 a la menos 3. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora comencemos a calcular los términos, ¿no? Que son 12i sobre la altura al cubo, 6i sobre la altura al cuadrado, y 4i sobre la altura. Otra cosa muy importante también es que no necesariamente necesitamos meter esto a la calculadora incontables veces, ¿no? Con eso quiero decir que si calculamos 12i sobre L al cubo, podemos multiplicarlo por algo para llegar a que sea 6i sobre h al cuadrado, y luego podemos multiplicarlo por algo de nuevo para que sea 4i sobre h. ¿Podrían decirme cuáles son los términos por los cuales tenemos que multiplicar cada uno de estos? ¿Por cuánto multiplicamos 12i sobre h al cubo para que sea, ok, h cuadrado? Muy bien. ¿Y el otro? Muy bien, genial, ok. Ok, 2h sobre 3. Listo, ahora sí, calculemos cuánto salen los términos. Sería 2.2 por 10 a la sexta por 7.2 por 10 a la menos 3.
12 por, ahora sí me había equivocado en algo, dividido entre 3.2 al cubo, me sale 5800.78. Listo. ¿Cuánto sale 6i por 3.2 sobre 2? Sale 9281.25. Y el otro sale 19.800. ¿Es lo correcto? Listo. Ok. Entonces, ahora podemos armar la matriz de rigidez. Entonces, nuestra matriz de 4×4. Y colocaremos de color azul los grados de libertad de la columna de la izquierda, que serían 1, 2, y no me interesa este, y no me interesa este. Miremos un ratito, que ahorita se va a ver lo que estoy escribiendo. Listo. ¿Cierto? 1, 2, y no me interesan esos otros. Lo mismo acá, ¿no? 1, 2, no me interesa este, no me interesa este. Básicamente lo mismo ocurre para la columna de la derecha, que yo la coloqué de verde, solo que ahora sería 1, 3. Lo mismo acá. Hago esto para que no tengamos que escribir dos veces la misma matriz de rigidez, ¿no? En este caso podemos hacer esto porque las dos columnas son iguales. Si las columnas fuesen distintas, tendríamos que armar dos matrices de rigidez. ¿Ok? Muy bien, entonces como mencioné, no voy a calcular este, no voy a calcular este, no voy a calcular este, tampoco, no este, no este, no, 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 no y no. Solo vamos a armar los términos que necesitamos, que serán 5000, uy, no se escribe. 5800.78 y 9281.25. El que sigue es 9281.25 y luego 19.800. Listo. Ahora armaremos la matriz de la viga. Voy a ponerlo por acá porque es más pequeño, ¿no? Matriz de rigidez de la viga. Inercia de la viga sería 0.3 por 0.6 al cubo sobre 12. 0.3 por 0.6 al cubo sobre 12. Sale 5.4 por 10 a la menos 3. Metros a la cuarta. Y podemos calcular los términos, ¿no? Serían 4i sobre L y 2i sobre L. Entonces 4i sobre L, ¿cuánto sale? 4 por 2.2 por 10 a la sexta, por 5.4 por 10 a la menos 3, sobre 3.2. No, perdón, que estoy hablando, no sobre 3.2, sobre 5.3. Sale 8.966.04. Gracias. 8.966.04. Y el de abajo sería sobre 2. 4.483.02. ¿Está bien? Genial. Muy bien. Ahora armamos la matriz de rigidez. Esta es más o menos la velocidad que necesitan
para los exámenes. ¿Sí? Este es el ritmo en el cual tienen que hacer los cálculos, porque si no, no alcanza el tiempo. 2, 3. Estoy seguro que ustedes están al tanto de eso, porque ya bueno, han llevado análisis 2, ya saben que si es que al final del examen no te duele de escribir, ahí te faltó algo o no hiciste algo bien, ¿no? Es inevitable. Entonces, voy a armar esto, sería 8966.04, 4483.02, 8966.04, no, 4483.02, y de hecho podemos, hay algunos términos que he colocado que no son necesarios, o sea que no necesitamos escribir realmente, por ejemplo, bueno, yo podría prescindir de este, ¿no? Podría no escribir 9281 y podría no escribir esto y mencionar que es simétrico. Sí, pero ahorita lo he escrito igual, puede ayudar. Muy bien, ahora sí, por fin armamos la matriz de rigidez de grados de libertad no restringidos, que lo vamos a colocar acá. Permítanme un momento, porfa, que acomodo todo esto. Ok. Y bueno, los términos, ¿no? 1, 2 y 3. Ok. Y bueno, acá también esto tal vez sirve que lo ponga 1, 2 y 3. ¿Cuánto vale el término 1, 1? Ustedes vayan diciéndome cuánto valen cada uno de los términos. ¿Cuánto vale el término 1, 1? ¿Seguros? ¿No hay algo ahí que se les está pasando? Exacto. ¿Sí? Si es que van a armar una sola matriz de rigidez para las columnas, recuerden que tenemos que multiplicarlo por 2, ¿no? Que tenemos dos casos, entonces sería 2 por 5800.78 es igual a, creo que alguien lo había escrito, a Kevin, gracias, 11.601.56, 11.601.56. Muy bien, ya está el primer término. ¿Cuánto vale el término 2,1? Es más fácil, ¿no? 9.281.25 y esto se repite por acá, se repite acá. ¿Cuánto vale el término 2,2? Ok, ¿cómo llegaron a eso? Voy a escribir la suma que han hecho. Sería 8.966.04 más 19.800 es igual a 28.766.04. Ok, muy bien. Y en este caso, como ambas columnas son iguales, esto se repite aquí abajo. ¿Cuánto vale el término? Bueno, el término 3,2 es bastante simple, 4.483.02. Genial.
Ok. Ahora, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Voy a poner aquí una notita. Matriz de esto lo voy a poner por acá arriba. Ya está. Tenemos dos opciones. Opción A, si es que se sienten cómodos manejando matrices. En un momento, por favor. Ok. Entonces tendríamos que, si es que se sienten cómodos usando matrices, tendríamos que hacer ese tema de la inversa, ¿cierto? Parece que esto no funciona muy bien, así que voy a... ¿Cierto? Tendríamos que, la de rojo sería K11, la que estoy colocando de azul sería K12, esta de aquí abajo de verde sería K22, y esta de aquí al costado de, ¿qué propongo? Ya, de algo así como un rosado, sería la K21, ¿cierto? Y la rigidez lateral sería igual a, voy a escribir la matriz que usamos, ¿no? La ecuación matricial. K11 menos K12 multiplicado por la inversa de K22 a la menos 1 multiplicado por K21. Listo. Pero eso no es lo que vamos a hacer. Vamos a... Porque esto es solo una operación. Si quieren, ustedes pueden hacerlo. Si alguien se siente cómodo con eso, todo bien. Lo que vamos a hacer nosotros es la opción B. ¿Recuerdan qué es lo que hicimos la semana pasada para calcular la rigidez lateral de la columna? ¿Recuerdan qué es lo que habíamos hecho? ¿Recuerdan qué es lo que habíamos hecho para calcular la rigidez lateral? Habíamos planteado cierto procedimiento, ¿no? Que era lo mismo al final que utilizar el tema de la inversa, pero para algunos era más fácil verlo de esa manera, y todo bien, podían hacerlo así también. ¿Recuerdan cuál era la forma en la que calculamos la rigidez lateral la semana pasada? Correcto. Decíamos que la rigidez lateral era algo así como una fuerza que generaba un desplazamiento unitario en el grado de libertad de interés. En nuestro caso, ese desplazamiento. Ok. ¿Qué colocábamos en 2 y 3 en la matriz de desplazamientos? Los giros, muy bien. Aquí colocábamos teta 2. ¿Y qué colocábamos en la matriz de fuerzas en los términos de 2 y 3?
0. Muy bien, porque no existe nada actuando ahí, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es primero calcular los valores de θ2 y θ3. Y para eso analizábamos las filas 2 y 3. Voy a escribir cómo sería ese sistema de ecuaciones. 2, 8, 7, 6, 6.4. Denme un momento, por favor. Listo. Ok, y aquí tendríamos θ2, acá y acá. Y luego necesitamos θ3. Uy, denme un ratito, por favor. ¿Podrían ir calculando cuánto sale θ2 y θ3 mientras yo escribo bien las ecuaciones? 3, listo. Sale como un 3, ¿no? Ya está. Sí, es mucho más fácil, a mí me parece al menos mucho más fácil utilizar un sistema de ecuaciones, ¿no? En vez de calcular una inversa. O sea, usar en estas calculadoras al menos, resolverlo como un sistema de ecuaciones. Entonces, a ver, ecuación 1, 28766.04, 4483.02, menos 9281.25. Entonces con esto obtendremos cuánto vale θ2 y θ3. ¿Alguien ya lo calculó? Ok, gracias. Entonces sale, ambos son iguales. Menos 0.2791. Disculpen, es igual a... Muy bien. Y ahora podemos calcular cuánto vale la rigidez lateral, ¿cierto? Entonces voy a escribir cómo llegamos a la ecuación de la rigidez lateral. Solo tenemos que evaluar la fila 1. Voy a resaltar un poquito cuáles son las multiplicaciones que tenemos que hacer, por si alguien tiene dudas con respecto a esto. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Entonces, la ecuación que tenemos que resolver es 11601.56
menos, bueno, más, mejor dicho, 9281.25 por 2 por... Uy, perdón, sin querer, borré todo lo que había escrito. 11601.56 más 2 por 9281.25 por teta 2 es igual a... Ok. ¿Cuánto sale la rigidez lateral? Ok, gracias. Entonces sale 6420.766 toneladas fuerza por metro. Muy bien. Entonces acabamos de calcular la rigidez lateral para este pórtico simple. Voy a parar aquí un ratito. Quisiera saber cómo van. Ok. Comenten por favor la encuesta, cómo van hasta acá. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Quisieran copiar? Porque voy a modificar cosas de la pizarra, así que si quieren copiar, este es el momento indicado. Hay algunas personas que pidieron para copiar, por eso estamos esperando. Vamos a darles un par de minutos, ¿ok? Y lo que haremos después es analizar qué ocurre si me dicen que la viga es infinitamente rígida o infinitamente flexible. ¿Ok? A medida que terminen de copiar, porfa, cambien su respuesta para saber que están listos para continuar. Ok, hay un par de personas más que están copiando. Un minutito más. Vamos a dar un minuto, ¿sí? A las 10:05 continuamos. Ok, continuamos. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones en el problema, ¿sí? Entonces vamos a analizar algunos casos extra. Caso A, vigas infinitamente rígidas. A flexión. Ok, entonces, ¿qué ocurre con esta estructura cuando me dicen que, que las vigas son infinitamente rígidas? Permítanme hacer un dibujo de la deformada aquí, ¿no? La deformada en este caso. En el caso estándar es algo así, ¿no? Acá. Ok, algo así.
¿Qué ocurre si me dicen que la viga es infinitamente rígida? ¿Qué ocurre con esta estructura cuando la viga es infinitamente rígida? ¿Qué pasa con los grados de libertad? ¿Se reducen a cuánto? ¿Qué pasa si me dicen que la viga no gira? Porque lo que me están diciendo es, voy a ponerlo acá así, caso A, vigas, uy. Eso quiere decir que la viga no gira, ¿cierto? Entonces, la viga no gira. ¿Cuánto valen los giros si es que la viga no rota? Cero, ¿no? Ajá, cero. Correcto. Si la viga no rota, los grados de libertad valen cero. Los giros al menos. Permítanme modificar esto. Entonces, ¿cuánto sale la rigidez lateral si me dicen que los grados de libertad son cero? Entonces, esto sería cero. O sea, los giros valen cero, los giros valen cero. ¿Cuánto sale la rigidez lateral aquí en este caso? Si me dicen que los giros son cero. Ajá, exactamente, ¿no? Puedo analizar de frente esta ecuación. Listo. Hay otra manera de calcularlo, porque no es necesario que armen matrices de rigidez cuando les dicen que la viga es infinitamente rígida o infinitamente flexible. Podemos utilizar la ecuación de la que habíamos hablado hace un momento. ¿Ok? Y la fórmula para el cálculo de la rigidez lateral se convierte en una sumatoria de 12 veces el módulo de elasticidad por la inercia de la columna sobre la altura, la longitud, como quieran ponerle, al cubo. Este es un caso que se va a observar varias veces en los exámenes. Si tienen suerte, siempre les pedirán esto. Entonces, lo único que tienen que hacer es sumatoria de 12i sobre L al cubo. No importa el número de columnas. ¿Sí? No importa el número de columnas, es suficiente. Y el caso B sería vigas infinitamente flexibles. ¿Qué ocurre con los giros cuando las vigas son infinitamente flexibles?
¿Cuánto valen los giros si es que la viga es infinitamente flexible? ¿Los giros aumentan, disminuyen? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué creen? No es esta malazo, ¿no? Los giros aumentan, ¿no? Entonces, si me dicen que la viga es infinitamente flexible, los giros aumentan. La viga no aporta ninguna clase de resistencia. En la vida real, ¿en qué caso uno podría argumentar que la viga es infinitamente flexible? ¿En qué caso de la vida real ustedes podrían decir que la viga no aporta nada? ¿En qué caso podrían decir que la viga no está aportando nada a flexión? ¿Han escuchado el término rótulas plásticas? ¿Sí? Como súper común, ¿no? Muchos lo mencionan, lo analizan, ¿no? ¿Alguien ha escuchado eso, ese término, rótulas plásticas? Cuando uno hace el análisis estructural, ¿no? Dice, por ejemplo, que todo este, ¿cómo se llama? Este método de diseño, diría que es un método de diseño, pero ¿cómo? No sé cómo le podríamos decir, lo que le dicen, viga débil, columna fuerte, ¿no? Cuando falla una estructura, nosotros queremos que fallen las vigas y no fallen las columnas, porque si fallan las columnas todo se va para abajo, ¿no? Si fallan las vigas, si fallan las vigas tenemos redundancia todavía, entonces no estaríamos tan mal, ¿no? Entonces, si apareciera una rótula plástica acá y acá, quiere decir que las vigas no aportarían nada a flexión. Ese es un caso, por ejemplo, ¿no? En el que uno podría argumentar que las vigas no aportan nada. Entonces, esto voy a ahorrar esto. Calculen cuánto valen los giros, por favor. Si es que la viga no aporta nada, quiere decir que la matriz de rigidez de la viga está llena de ceros. Quiere decir que la matriz de la viga está llena de ceros. Entonces, voy a hacer unas modificaciones en la matriz de rigidez. ¿Qué cosa sería cero? El 8000 sería cero. 8966, eso sería cero. Esto sería cero. Esto sería cero y esto sería cero. Entonces cambia por completo nuestro sistema de ecuaciones. Entonces esto lo voy a copiar por acá abajo. Y ya no sería 28.766, sería 19.800. 0, 0. Muy bien. Entonces luego copiaré teta 2 y teta 3. ¿Cuánto sale los giros en este caso? Podrían calcularlo, por favor, mientras yo termino de armar esto. No sé, esto de acá. Y teta 2. Y efectivamente los giros tienen que aumentar, ¿no? Si disminuyen quiere decir que hay algo por ahí que hemos hecho mal.
19.000. 9.281.25. Ok, menos 0.4688, gracias. Entonces, efectivamente, los giros han aumentado. Tiene sentido. ¿Y podrían decirme ahora cuánto sale la rigidez lateral? Voy a copiar esto. Lo copio por acá. La rigidez lateral tiene que disminuir, ¿no? Porque tiene sentido. Si es que la viga no aporta rigidez, la rigidez en general disminuye. Muy bien, 2.899.46. Y ahora, ¿de qué otra manera creen que podríamos calcular este número sin necesidad de armar la matriz? ¿De qué otra manera podríamos calcular la rigidez lateral de una estructura en la cual nos dijeran que la viga es infinitamente flexible? Ya hemos utilizado 12i sobre L al cubo. Lo que nos falta es utilizar 3i sobre L al cubo. Permítanme un ratito que voy a escribir algo. No sé por qué está un poco lento esto. Correcto. Es solo una sumatoria de 13i sobre L al cubo. Entonces sería 13i sobre L al cubo de la columna de la izquierda más 13i de la columna de la derecha. Entonces sería 6 por 2.2 por 10 a la sexta por, ¿cuánto era la inercia de la columna? Era 7.2 por 10 a la menos 3 sobre 3.2 al cubo. Efectivamente sale 2.900, me sale 2.900.39. Si sumo 13i sobre h al cubo más 13i sobre h al cubo, ¿está bien? Entonces, si es que en el examen tienen la suerte de que les dicen, ¿no? Se tiene esta estructura con los pórticos que tienen estas características, las vigas son infinitamente rígidas o infinitamente flexibles, calcule la rigidez lateral. Entonces lo único que tendrían que hacer es trabajar con sumatorias. ¿Ok? Entonces, hasta acá quisiera saber, de nuevo, porfa, coméntenme cómo van, si tiene alguien alguna consulta. ¿Sí? Esto es lo mejor que les podría pasar en la evaluación, ¿no? Que no tengan que utilizar matrices, que les digan que las vigas son infinitamente rígidas o infinitamente flexibles. ¿Alguien tiene alguna consulta? Dime, Brandon.
esta fórmula se puede utilizar las materias. Oye, ¿cómo? Perdón, no te escucho. Ah, ya, que si esa fórmula se puede utilizar independientemente de si el pórtico es regular o no. O sea, tenemos Ah, sí, pórticos de correcto. columnas diferentes. Sí, esta fórmula se puede utilizar si es que tienes pórticos, si es que tienes columnas, si es que tienes diferentes columnas, si es que tienes muros de corte también. Muros de corte es lo que vamos a agregar la próxima semana. Sí, por supuesto que sí. Entonces solo sería 13i sobre L al cubo de una columna más 13i de otra columna, ¿no? La inercia de otra columna. Muy bien, genial, ok, buena pregunta. ¿Qué hay de los demás? Sí, dime. Y también una condición sería que solo se puede aplicar esta fórmula cuando dicen que los elementos son infinitamente rígidos axialmente, ¿correcto? Sí, claro, por supuesto, porque si nos dijeran si no nos dieran esa hipótesis, tendríamos que sumarle la rigidez axial de la viga, ¿no? Sí, es correcto. Pero esta hipótesis de infinita rigidez axial no necesariamente se las van a colocar en el problema, ¿sí? Esta hipótesis de acá arriba. Y eso no está muy bien, pero ocurre, ¿sí? A veces no les colocan esta hipótesis, pero siempre asúmanla, ¿sí? No importa si no les ponen esta hipótesis, ustedes igual escriban. Asumimos elementos infinitos, infinitamente rígidos sexualmente, porque los profesores siempre plantean las preguntas con esta hipótesis. Y a veces se olvidan escribirla y los alumnos están como profesor, asumimos, no se preocupen, siempre la asumen. ¿Ok? Buena pregunta. Bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a hacer más modificaciones, vamos a continuar, mejor dicho, haciendo modificaciones en este pórtico, porque ya que estamos acá podemos seguir jugando con esto, ¿no? Pregunta, ¿qué ocurre sobre el pórtico si estoy analizando el pórtico inicial sin plantear ninguna hipótesis infinitamente rígida, ni flexible, ni nada, y me dicen que hay un apoyo simple? Que esta columna de la derecha tiene un apoyo simple. Y ya no estoy considerando ninguna de estas hipótesis. No estoy considerando ni esto, ni esto. Estoy con el caso intermedio. Y efectivamente también notamos que se nota la progresión, ¿no? Cuando es infinitamente flexible, la rigidez lateral es 2900. Cuando es infinitamente rígido es el mayor, 12000 casi. Y si no me dicen nada, es un punto medio, ¿no? 6420. ¿Qué pasaría si me dijeran que hay un apoyo simple en la columna de color verde? Piénsenlo. Aparece un grado de libertad, ¿no? Extra. ¿Qué hacemos luego? ¿Qué cosas extra tendríamos que hacer si nos dan, por ejemplo, ese apoyo simple? Piénsenlo un ratito, no es muy complicado lo que tienen que hacer de extra.
¿Qué tendrían que hacer si les dan este caso? ¿Cómo cambia el problema? ¿Alguna idea? Eso, aumentar la matriz, efectivamente. Entonces, tendrías que agregar aquí los términos que aparecen, ¿no? Por ejemplo, acá aparecería 9200, 9281.25, ¿ok? Aquí aparecería la mitad en 19.800, que sería 9.900. Esto se repetiría aquí abajo, el 9.900 se repetiría abajo también. Y este 19.800 aparecería. Entonces tendría que aparecer toda una nueva, voy a modificar la matriz de rigidez, aunque no alcance mucho el espacio, pero básicamente tendría que aparecer una nueva fila aquí abajo, una nueva columna, y aparecería teta 3. Y entonces, perdón, un teta 4, ¿no? Entonces ustedes tendrían que incluir en el análisis teta 4. ¿Ok? Eso que quede para ustedes. Vamos a plantear otro posible escenario. Para no borrar todo lo que tenemos acá. Aunque mejor voy a borrar todo. Si quieren, tómenle una captura de pantalla. Voy a borrar todo lo que está en la pizarra. Aunque me parece que ya han copiado, ¿no? Igual voy a dar un ratito por si alguien quiere tomar una captura. Igual está grabado, ¿no? Así que no tendría que haber ningún problema. Ok, voy a borrar todo, ¿vale? Ya, voy a borrar todo. Ya. Ahora pensemos en un examen, ¿no? Un examen les dicen algo así. Les dan esta estructura con estas columnas. ¿Ok? Les dan esto. Y esto se repite acá y se repite aquí abajo. Y les dicen que todo es viga infinitamente rígida. ¿Ok? Que todas son vigas infinitamente rígidas. Pero les dicen que las columnas columnas 1 y 4 están empotradas y que las columnas 2 y 3 tienen apoyos simples. Todas las columnas son iguales. ¿Cuál sería el procedimiento o, si quieren, la ecuación para calcular la rigidez lateral de toda la estructura? ¿No? Porque me dicen que esto se repite acá, que esto se repite aquí, esto se repite acá. En la dirección X, por supuesto. Me están diciendo todo que lo haga en la dirección X. Todo
analizado en la dirección X. ¿Cómo cambia el problema? Mi recomendación es que analicen pórtico por pórtico. Aborden el problema primero analizando un pórtico y luego pueden multiplicarlo por 3, ¿no? Un tip, ¿no? No es necesario que usen matrices. ¿Cómo funciona esto? Mientras van pensando, denme un minuto, por favor, sirve un vaso con agua. ¿Cuál sería la ecuación para el cálculo de la rigidez lateral acá? Si nos dicen que las columnas 1 y 4 están empotradas, y bueno, voy a colocar acá, ¿no? Uy, no, esto no clica. Todas las vigas infinitamente rígidas axialmente de flexión. ¿Ok? Denme 2 minutos y regreso. Ok, entonces ¿a alguien se le ocurrió alguna manera de manejar esto? Lo único que necesitamos saber es que la rigidez lateral de la columna empotrada con vigas infinitamente rígidas es 12i sobre la altura del cubo y que la rigidez lateral de la columna con apoyo simple es igual a... Correcto, nada más. En serio, nada más. Si tienen suerte en la PC y en el examen parcial, eso es lo único que van a hacer. Hagan la suma, a ver. ¿Cuánto sería todo? En realidad es tan simple que solo se puede hacer la sumatoria con una calculadora y listo, ¿no? De frente. Nos dicen que las columnas 1 y 4 están empotradas. ¿Cuál sería la ecuación completa? 30i, ese es de un pórtico de toda la estructura. De un pórtico, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? 12 por... Bueno, 2 por 12 más
2 por 3 es igual a 30. Listo. Y lo único que se tiene que hacer es multiplicar esto por 3. Porque son 3 pórticos, ¿no? ¿Sí? Y listo. Así de simple. Así de simple. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta hasta acá. Y quisiera volver a las diapositivas a dejarles una tarea. O sea, un ejercicio que podrían practicar ustedes. ¿Todo bien? Vale, genial. Entonces, dime. Alguien levantó la mano, pero no llegué a leer el nombre. Creo que fue sin querer porque la bajó instantáneamente. Sí, creo que sí. Bueno, todo bien. Lo que va a quedar, para que ustedes lo piensen, es este problema de acá. Olvídense de la existencia de este resorte. Imaginen solamente que la masa está colgando de esta viga. Y quieren calcular la rigidez lateral. ¿Qué les servirá para obtener la frecuencia natural de esta masa que está colgando de acá? Obviamente, asumimos que la viga es infinitamente rígida axialmente, ¿no? Y vamos a utilizar las matrices de la viga, matriz de 4 por 4. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cuántos grados de libertad no restringidos tiene esta estructura? Mientras van pensando, voy a entrar a la internet a marcar su asistencia. ¿Cuántos grados de libertad no restringidos tiene esta estructura? Dos, ok. Serían los dos giros de los extremos. Pero ahí tenemos que agregarle algo, ¿no? Porque si lo que nos interesa es el desplazamiento de la masa, ¿no? El desplazamiento del centro, nos están faltando grados de libertad, porque si tenemos solo estos dos nodos extremos, yo no puedo describir el comportamiento del punto central. Entonces, ¿qué harían? En análisis matricial, ¿qué hacen ustedes si es que quieren calcular el desplazamiento de un punto cualquiera de una viga? Porque con el análisis matricial ustedes calculan los desplazamientos de los nodos, ¿no? ¿Pueden agregar nodos en la estructura? Sí, ¿no? Podrían agregar un nodo acá. Aparece un nuevo grado de libertad no restringido y aparece un giro. ¿Cuánto vale el giro acá?
en este grado de libertad central? Cero, porque está simplemente apoyado y es simétrico. Muy bien, listo. Entonces todo el procedimiento es el mismo. Arman la matriz de rigidez de esta viga, de la izquierda. Arman la matriz de rigidez de la viga de la derecha y ensamblan, ¿no? Ensamblan la matriz de rigidez global, que será de 4×4, porque hay 4 grados de libertad no restringidos. A pesar de que teta es 0, igual les recomiendo que lo agreguen para evitar confusiones. Y listo. Este problema va a quedar para ustedes. ¿Sí? Este tipo de problemas siempre ha sido, o sea, usualmente se ha evaluado, ¿no? Así que quede para ustedes, ¿no? Y podrían haber variaciones, ¿no? Podrían decirles que la masa se ubica a una distancia 12 tercios. Y ustedes tendrían que hacer lo mismo. Las matrices de ambas subvigas, por así decirlo, serían diferentes. Entonces el problema se repite, ¿no? Es básicamente lo mismo. Lo importante es que tengan claro el procedimiento, ¿no? Armar la matriz de grados de libertad no restringidos, calcular el valor de los giros y luego reemplazar en la fila 1 cuánto sale cada uno de esos términos. La próxima semana lo que vamos a hacer será, vamos a practicar un poco de metrados, porque la mayoría de personas como, o sea, a veces se demora un poco en el tema de los metrados, ¿no? Cuando no es realmente muy complicado, pero puede tomarles tiempo. Lo que realmente toma más tiempo en esta primera mitad del curso es el cálculo de la rigidez lateral. Eso es lo que toma más tiempo. Y la masa. El reemplazar las ecuaciones dinámicas no es tan difícil, ¿no? El reemplazar estas ecuaciones que hemos visto al inicio de la clase no es tan complicado, ¿no? No, realmente no es nada complicado, solo hay que reemplazar parámetros acá. No es nada del otro mundo. Pero lo que sí toma tiempo es calcular masa y rigidez y eso es lo que ustedes tienen que practicar. Si calculen la rigidez lateral de esa viga, si tienen alguna consulta, me pasan la voz. Esa fue la clase de hoy, hemos terminado súper bien. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a analizar muros de corte, metrados y eso, en eso nos concentraremos la próxima. Ah, y Ariostoles. La próxima semana vamos a incluir el análisis de Ariostoles, por si no se acuerdan lo que hicieron en análisis 2. Ok, gracias por su participación en la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Que les vaya muy bien.